Si bailas el vals, yo limpio el salón, rió el magnate frente a 200 invitados. La empleada tragó sus lágrimas, pero cuando la orquesta comenzó a tocar, ella hizo algo que dejó a todos sin respiración. El gran salón, la hacienda real del hotel. El charro dorado resplandecía como si las estrellas hubieran descendido del cielo para posarse en cada candelabro de cristal. 200 personas vestidas con las telas más finas que el dinero podía comprar ocupaban el espacio, sus risas y conversaciones mezclándose con el suave murmullo de una orquesta que afinaba sus instrumentos para el evento más esperado del año, el baile anual de beneficencia de la Fundación de la Vega. Marisol Ramírez caminaba entre las sombras del pasillo de servicio, empujando un carrito repleto de productos de limpieza. Sus manos, cubiertas por guantes amarillos de trabajo, temblaban ligeramente mientras observaba por una rendija de la puerta el esplendor que jamás podría tocar. Tenía 24 años, pero sus ojos cargaban el peso de una vida entera de sacrificios. Ramírez, necesito que limpies el derrame en el ala este. Ahora. La voz cortante de Bernarda Ocampo, la supervisora de limpieza, la sacó de su contemplación. Sí, señora. Inmediatamente, Marisol tomó su carrito y se dirigió hacia donde le indicaban, pero su camino la obligó a cruzar por el borde del salón principal. Intentó ser invisible, como siempre lo era, como su abuela le había enseñado que debían ser las personas como ellas, sombras útiles que el mundo prefería no ver. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Armando de la Vega, el anfitrión del evento y dueño del imperio hotelero más grande del país, estaba en el centro del salón, rodeado de un séquito de aduladores. Era un hombre de 52 años, con cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, y ese tipo de sonrisa que solo el dinero heredado y la arrogancia cultivada pueden esculpir en un rostro. Este año donaremos 3 millones a la fundación, anunciaba con voz resonante, asegurándose de que todos escucharan. Porque nosotros, los que tenemos la fortuna de haber nacido con privilegios, debemos ayudar a los menos afortunados. Las risas complacientes de sus invitados llenaron el aire. Copas de champaña se alzaron en brindis, y entonces una de las ruedas del carrito de Marisol se atascó en el borde de la alfombra. El sonido no fue fuerte, apenas un chirrido metálico, pero en ese instante preciso, la orquesta había dejado de tocar para preparar la siguiente pieza. El silencio amplificó el ruido como si hubiera sido un trueno. 200 cabezas se giraron hacia ella. Marisol sintió cómo el color abandonaba su rostro. Intentó liberar la rueda con movimientos discretos, pero cuanto más tiraba, más atascada parecía estar. El pánico comenzó a trepar por su garganta como hiedra venenosa. ¿Qué tenemos aquí? La voz de Armando de la Vega cortó el silencio como un cuchillo. El magnate se acercó con pasos lentos, deliberados, como un depredador que ha encontrado una presa fácil. Sus invitados lo seguían con la mirada, algunos con curiosidad, otros con esa anticipación cruel de quienes disfrutan presenciar la humillación ajena. Señor de la Vega, lo siento mucho. Yo solo. Marisol intentó explicarse, pero las palabras se le atragantaron. Tú solo interrumpiste el evento más importante del año. Armando la miró de arriba a abajo con desdén apenas disimulado. ¿Sabes cuánto cuesta cada segundo de esta velada? ¿Tienes idea de quiénes son las personas que están aquí esta noche? Lo siento, señor. Fue un accidente. ¿Un accidente?, repitió Armando girándose hacia sus invitados con una sonrisa burlona. La señorita del carrito dice que fue un accidente. Algunas risas nerviosas brotaron del público. Marisol podía sentir cientos de ojos clavándose en ella como agujas ardientes. Dime, ¿cuál es tu nombre?, Armando preguntó, aunque su tono dejaba claro que no le importaba realmente la respuesta. Marisol, señor. Marisol Ramírez. Bien, Marisol Ramírez. El magnate pronunció su nombre como si fuera algo sucio. ¿Ves ese salón? ¿Ves a esas parejas preparándose para bailar el vals de apertura? Marisol asintió, sin atreverse a levantar la mirada del suelo de mármol. Eso es arte, cultura, tradición. El vals requiere años de práctica, gracia natural, educación refinada. Armando hizo una pausa dramática. Cosas que personas como tú jamás podrían entender. El silencio que siguió fue aplastante. Marisol podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, cada pulsación recordándole su lugar en el mundo. Señor, por favor, susurró. Por favor. ¿Qué? Él se inclinó hacia ella, su aliento oliendo a champaña caro. ¿Quieres bailar? ¿Es eso? Las carcajadas estallaron por todo el salón. Una mujer cerca de Armando casi derrama su copa de tanto reír.
La empleada de limpieza quiere bailar el vals, exclamó alguien desde el fondo. Que baile con su trapeador, añadió otra voz. Marisol sintió cómo las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos, pero se negó a darles esa satisfacción. Apretó los puños dentro de sus guantes amarillos con tanta fuerza que sus nudillos dolían. Armando pareció notar su resistencia, y algo en sus ojos brilló con malicia renovada. «Hagamos algo interesante», anunció alzando su copa para captar la atención de todos. «Esta joven claramente quiere ser parte de nuestra velada. ¿Por qué no le damos la oportunidad?» Los murmullos de confusión recorrieron el salón. «Si bailas el vals, yo limpio el salón». Armando soltó una carcajada estruendosa, mirando directamente a Marisol. «Esa es mi oferta. Si puedes bailar un vals decente, yo mismo tomaré tu carrito y limpiaré este piso frente a todos mis invitados». Las risas alcanzaron un crescendo ensordecedor. Algunos invitados aplaudían, otros sacaban sus teléfonos para grabar el espectáculo. «Vamos, no seas tímida», continuó Armando extendiendo su mano en una parodia de invitación. «Demuéstranos qué sabe hacer una empleada de limpieza en una pista de baile». Marisol quería huir. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que escapara de esa pesadilla, que volviera a las sombras donde pertenecía. Pero algo más profundo, algo que había mantenido enterrado durante años, comenzó a despertar en su interior. Un recuerdo. Tenía 7 años. Estaba parada en un estudio de ballet, mirándose en el espejo con ojos llenos de sueños. Su abuela Elena estaba sentada en una esquina, sonriendo con ese orgullo silencioso que solo las abuelas conocen. «Tienes el don, mi niña», le había dicho su abuela esa noche. «El baile está en tu sangre. Tu madre era igual. Cuando bailaba, el mundo se detenía a mirar». Marisol nunca conoció a su madre. Murió dando a luz, dejándola al cuidado de una abuela que trabajó limpiando casas ajenas para poder pagar las clases de ballet de su nieta. Durante 10 años, Marisol estudió danza clásica en una pequeña academia del barrio. Era brillante, talentosa, destinada a grandes cosas, hasta que la academia cerró por falta de fondos cuando ella tenía 17 años, hasta que su abuela enfermó y las cuentas médicas devoraron cada centavo, hasta que los sueños se convirtieron en el lujo que no podían permitirse. Ahora, 7 años después, Marisol limpiaba los pisos de personas que nunca sabrían lo que era sacrificar todo por sobrevivir. Y bien, la voz impaciente de Armando la devolvió al presente. «¿Vas a bailar o vas a quedarte ahí parada como estatua?» Marisol levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, húmedos y ardientes, se encontraron con los del magnate. «No tengo pareja», dijo con voz apenas audible. «No tiene pareja», Armando repitió para el deleite de su audiencia. «Qué conveniente excusa. Bueno, no te preocupes, estoy seguro de que alguno de mis invitados estará dispuesto a...» «No, espera, olvídalo. Nadie aquí querría. Yo bailaré con ella». La voz surgió desde el fondo del salón, y todas las cabezas se giraron para ver quién había hablado. Un hombre joven de unos 30 años caminaba hacia el centro del salón. Vestía un esmoquín impecable, pero había algo diferente en él. No tenía la arrogancia de los demás invitados. Sus ojos de un café profundo miraban a Marisol no con burla, sino con algo que ella no podía identificar. «Nicolás», Armando frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» «Aceptando tu desafío por ella», respondió el joven llamado Nicolás. «Dijiste que si baila un vals decente, tú limpiarás el salón. Yo seré su pareja». Los murmullos alcanzaron un nuevo nivel. Marisol escuchó fragmentos de conversaciones. «¿No es el sobrino de la Vega el que volvió de Europa? ¿Por qué haría algo así?» «Nicolás, esto es ridículo». Armando siseó entre dientes, perdiendo por primera vez su compostura. «Es una broma, un entretenimiento. No tienes que. Es una apuesta, tío. Es una apuesta». Nicolás se detuvo frente a Marisol y extendió su mano, esta vez con genuina cortesía. «¿Me concede este baile, señorita?» Marisol miró esa mano extendida como si fuera un espejismo en el desierto. Todo en ella le decía que esto era una trampa, otra forma de humillarla. Pero había algo en los ojos de este hombre, algo que le recordaba a su abuela cuando le decía que nunca dejara que nadie le robara su dignidad. «No puedo», susurró. «No tengo vestido. No tengo zapatos adecuados. No, no necesitas nada de eso». Nicolás respondió suavemente. «Solo necesitas bailar». En ese momento, la orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de El Danubio Azul de Strauss. Era el vals de apertura, la pieza principal de la noche. Armando de la Vega sonreía con superioridad. Estaba seguro de que esta empleada haría el ridículo,
que tropezaría con sus propios pies, que confirmaría ante todos que las personas de su clase no pertenecían a estos salones, excepto para limpiarlos. Lo que no sabía, lo que nadie en ese salón podía imaginar, era que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre. Marisol tomó la mano de Nicolás. Sus guantes amarillos contrastaban grotescamente con el elegante traje del joven, pero él no pareció notarlo. O si lo notó, no le importó. ¿Sabes bailar?, preguntó en voz baja, solo para ella. Solía hacerlo, Marisol respondió. Hace mucho tiempo. Entonces, recuérdalo. Los primeros compases resonaron por el salón. 200 personas contenían la respiración preparadas para el espectáculo de ver a una empleada de limpieza humillarse públicamente. Pero cuando Marisol dio su primer paso, algo extraordinario sucedió. Su cuerpo recordó años de entrenamiento, de sacrificio, de amor por el arte que había sido su único refugio durante la infancia. Despertaron en cada músculo, en cada fibra de su ser. Los guantes amarillos dejaron de importar. El uniforme de trabajo dejó de existir. Solo quedaba la música, el movimiento, la libertad absoluta de dejarse llevar. Sus pies se deslizaban sobre el mármol como si hubieran nacido para ese momento. Su postura perfecta, su gracia inmaculada, cada giro, cada paso ejecutado con la precisión de una bailarina profesional. El salón quedó en silencio absoluto. Los teléfonos que habían sido sacados para grabar su humillación ahora capturaban algo completamente diferente. Las sonrisas burlonas se transformaban en expresiones de asombro. Las copas de champaña quedaban suspendidas a medio camino hacia labios abiertos de incredulidad. Y Armando de la Vega, por primera vez en su vida, perdió el color de su rostro. Nicolás guiaba a Marisol con la destreza de alguien que también conocía el arte del baile, pero incluso él parecía sorprendido por lo que estaba presenciando. Esta mujer no solo sabía bailar, esta mujer era excepcional. Cuando la música alcanzó su crescendo, Marisol ejecutó una serie de giros que dejaron a todos sin aliento. Su cuerpo se movía como si la gravedad no existiera, como si el aire mismo se apartara para darle paso. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la música terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol estaba en el centro del salón, respirando agitadamente, sus mejillas sonrojadas, sus ojos brillando con algo que había olvidado que existía. Orgullo. Nicolás la sostenía suavemente, mirándola con una mezcla de admiración y curiosidad que ella no sabía cómo interpretar. Y luego, desde algún lugar del fondo, alguien comenzó a aplaudir. El aplauso se extendió como fuego. 1, 2, 10, 50, 200 personas de pie, ovacionando a la empleada de limpieza que acababa de bailar como una estrella. Todos, excepto uno. Armando de la Vega, permanecía inmóvil. Su rostro, una máscara de furia apenas contenida. Sus manos temblaban, no de emoción, sino de rabia. Esta mujer, esta insignificante empleada, acababa de humillarlo en su propio evento frente a las personas más importantes del país. Bueno, tío, la voz de Nicolás cortó los aplausos. Creo que tienes un salón que limpiar. Las risas que siguieron ya no eran crueles. Eran de genuina diversión ante el giro inesperado de los acontecimientos. Pero Marisol no celebraba, porque mientras miraba el rostro del magnate, vio algo que la hizo estremecer. Venganza, fría, calculada, paciente. Armando de la Vega no era el tipo de hombre que olvidaba una humillación, y ella acababa de convertirse en su enemiga. Esto no ha terminado, susurró el magnate tan bajo que solo Marisol pudo escucharlo. Voy a destruirte. No sé quién eres ni de dónde saliste, pero antes de que termine esta semana, vas a desear nunca haber puesto un pie en mi salón. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero antes de que pudiera responder, Bernarda Ocampo apareció a su lado, agarrándola del brazo con fuerza. ¿Qué has hecho?, siseó la supervisora. ¿Tienes idea de lo que acabas de provocar? Solo bailé, Marisol respondió, aunque su voz temblaba. No, niña tonta, acabas de declarar la guerra a uno de los hombres más poderosos del país. Bernarda la miró con una mezcla de miedo y algo que podría haber sido respeto. Y no tienes idea de lo que él es capaz de hacer. Mientras era arrastrada hacia los pasillos de servicio, Marisol echó una última mirada al salón. Nicolás la observaba con expresión indescifrable. Los invitados murmuraban entre ellos, y Armando de la Vega ya estaba al teléfono hablando con alguien con expresión de determinación mortal. Lo que nadie sabía, lo que Marisol apenas comenzaba a descubrir, era que este momento era solo el comienzo, porque enterrado en su pasado,
Había secretos que conectaban su destino con el del Imperio de la Vega de formas que nadie podría imaginar. Su madre no había muerto simplemente dando a luz. Su abuela no había sido solo una empleada doméstica, y Armando de la Vega tenía razones mucho más profundas para odiarla de lo que cualquiera podía sospechar. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El pasillo de servicio del hotel, el charro dorado, olía a desinfectante y a miedo. Marisol caminaba con piernas temblorosas mientras Bernarda Ocampo la arrastraba lejos del salón principal, lejos de los aplausos que todavía resonaban como un eco distante. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? La supervisora siseaba entre dientes, su agarre firme en el brazo de Marisol. ¿Tienes la más mínima idea? ¿Solo bailé? Marisol repitió, aunque su voz sonaba hueca incluso para ella misma. ¿Solo bailaste? Bernarda se detuvo abruptamente, girándola para mirarla directamente a los ojos. Humillaste públicamente a Armando de la Vega, al hombre que firma nuestros cheques, al hombre que puede destruir la vida de cualquier persona con una sola llamada telefónica. Las palabras cayeron sobre Marisol como piedras. La adrenalina del baile comenzaba a disiparse, dejando solo un vacío helado en su pecho. Él me humilló primero, susurró. ¿Y eso qué importa? Bernarda soltó una risa amarga. Él puede humillar a quien quiera. Es un de la Vega. Nosotras somos nadie, Marisol. Nadie. ¿Cuándo vas a entender eso? Antes de que Marisol pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió con un golpe seco. Una mujer elegante de unos 45 años apareció en el umbral. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el salario anual de Marisol, y su expresión mezclaba curiosidad con algo que parecía diversión contenida. «Así que tú eres la famosa bailarina», dijo con voz melodiosa. «Todo el salón está hablando de ti». Bernarda inmediatamente bajó la cabeza en señal de sumisión. «Señora de la Vega, le pido disculpas por el comportamiento de esta empleada». Ya estaba siendo escoltada fuera de las instalaciones. Marisol sintió un escalofrío al escuchar el apellido. «Otro de la Vega. No tan rápido». La mujer levantó una mano perfectamente manicurada. «Quiero hablar con ella a solas. Pero señora, el señor de la Vega dio órdenes específicas de...» «Mi esposo da muchas órdenes», interrumpió la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo soy Adelaida de la Vega, y en este hotel mis órdenes también cuentan». Bernarda vaciló, claramente atrapada entre dos poderes que no sabía cómo equilibrar. Finalmente asintió con rigidez y se alejó por el pasillo, no sin antes lanzar a Marisol una mirada de advertencia. Adelaida esperó hasta que los pasos de la supervisora se desvanecieron por completo. Luego estudió a Marisol con una intensidad que la hizo sentir como un espécimen bajo un microscopio. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó directamente. «En una academia del barrio. Hace muchos años». «¿Qué academia?» «Academia Flor de Maguey. Cerró cuando yo tenía 17 años». Algo cambió en el rostro de Adelaida, un destello de reconocimiento quizás, o de algo más profundo que Marisol no podía identificar. «Flor de Maguey», repitió lentamente. «¿Y quién era tu maestra?» «Se llamaba Dolores Altamirano. Ella fundó la academia con sus propios ahorros. Enseñaba ballet clásico a niñas que no podían pagar escuelas caras». El silencio que siguió fue tan denso que Marisol podía escuchar su propio corazón latiendo. «Dolores Altamirano». Adelaida pronunció el nombre como si fuera una oración olvidada. «¿Sabes quién era ella realmente? Era mi maestra y la mejor persona que he conocido después de mi abuela. Dolores Altamirano fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México durante 15 años. Adelaida habló con voz que temblaba ligeramente. Ganó premios internacionales, bailó en los escenarios más prestigiosos del mundo. Y luego, hace 25 años, desapareció del mundo profesional sin explicación». Marisol sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La señora Dolores, su maestra de infancia, había sido una estrella mundial. «No lo sabía», admitió. «Ella nunca habló de su pasado. Solo nos enseñaba a bailar con amor». Porque Dolores siempre fue así. Adelaida desvió la mirada hacia la ventana, perdida en recuerdos, generosa hasta la médula, incluso cuando el mundo la trató con crueldad. «¿Usted la conocía?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Adelaida se tomó un largo momento antes de responder. «Dolores Altamirano era mi hermana mayor». El mundo de Marisol se inclinó sobre su eje. La esposa de Armando de la Vega era hermana de su antigua maestra de ballet. Las coincidencias se acumulaban de formas que desafiaban toda lógica. «Eso significa que usted, Marisol,
No podía completar la frase. Significa que vi algo en ti esta noche que me recordó a ella. Adelaida se giró para mirarla directamente. La forma en que bailaste, la gracia, la pasión, la entrega absoluta. Eso no se aprende, Marisol. Eso se hereda. Antes de que Marisol pudiera preguntar qué significaba exactamente eso, el sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Un hombre de traje oscuro apareció en el pasillo. Su expresión urgente. Señora de la Vega, su esposo la requiere inmediatamente en el salón principal. Adelaida suspiró, toda la calidez evaporándose de su rostro para ser reemplazada por una máscara de compostura social. Dile que voy en un momento. Se giró hacia Marisol una última vez. Esta conversación no ha terminado, pero por ahora necesitas irte de aquí. Mi esposo está furioso, y cuando Armando está furioso, nadie está a salvo. ¿A dónde voy a ir? Este trabajo es todo lo que tengo. Ya no tienes este trabajo, Adelaida dijo con brutal honestidad. Mi esposo ya dio la orden de despedirte, pero eso no significa que tu historia termine aquí. Sacó una tarjeta de su bolso y la presionó en la mano de Marisol. Búscame mañana en esta dirección. Hay cosas que necesitas saber, cosas sobre tu madre, sobre Dolores, sobre por qué el destino te trajo exactamente a este lugar. En este momento, mi madre, Marisol sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué sabe usted sobre mi madre? Pero Adelaida ya se alejaba por el pasillo, dejando solo el eco de sus tacones y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Marisol miró la tarjeta en su mano. Era elegante, grabada en letras doradas. Fundación Dolores Altamirano, por los sueños que merecen una oportunidad. Una fundación con el nombre de su maestra, dirigida por la esposa del hombre que acababa de jurar destruirla. Nada tenía sentido, y al mismo tiempo, todo comenzaba a encajar de formas aterradoras. El sonido de voces acercándose la sacó de sus pensamientos. 2 guardias de seguridad doblaron la esquina, sus expresiones profesionalmente hostiles. «Marisol Ramírez», preguntó el más alto. «Sí, acompáñanos. El señor de la Vega quiere verla antes de que abandone las instalaciones». El corazón de Marisol se aceleró. Había esperado ser escoltada fuera del edificio, pero ser llevada de vuelta hacia el hombre que había prometido destruirla era algo completamente diferente. La condujeron no hacia el salón principal, sino hacia un ascensor privado que la llevó varios pisos arriba. Las puertas se abrieron a una oficina que ocupaba toda una planta del hotel. Ventanas de piso a techo mostraban la ciudad brillando como un manto de joyas bajo el cielo nocturno. Y en el centro de todo ese lujo, Armando de la Vega esperaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza. «Déjennos solos», ordenó a los guardias sin levantar la vista de los documentos que fingía revisar. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió aplastante. Marisol permaneció de pie, negándose a mostrar el miedo que sentía en cada fibra de su ser. Finalmente, Armando levantó la mirada. Sus ojos ya no tenían la furia explosiva de minutos atrás. Ahora había algo peor, una calma calculada que prometía consecuencias cuidadosamente planeadas. «Siéntate», señaló una silla frente al escritorio. «Prefiero quedarme de pie». Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro del magnate. «Como quieras, esto será breve de todas formas». Se levantó y caminó hacia el bar, sirviéndose un whisky con movimientos deliberados. «¿Sabes qué es lo más interesante de esta noche? Marisol Ramírez». Pronunció su nombre como si lo saboreara. «No es que hayas bailado bien. Cualquiera puede aprender a bailar con suficiente práctica. Lo interesante es que me desafiaste públicamente, que me miraste a los ojos y decidiste que podías ganar. No quería ganar nada, solo quería que me dejaran en paz. Pero no lo hiciste, ¿verdad?» Armando se giró para mirarla. «Podrías haber bajado la cabeza, disculparte, desaparecer entre las sombras como hacen todas las personas de tu condición. Pero elegiste pelear, elegí bailar. Hay una diferencia. Para mí no la hay», dio un sorbo a su whisky. «Verás, Marisol, en mi mundo hay 2 tipos de personas, las que saben cuál es su lugar y las que necesitan aprenderlo. Tú claramente perteneces al segundo grupo». Se acercó a ella lentamente, deteniéndose apenas a 1 metro de distancia. «He investigado todo sobre ti en los últimos 20 minutos. Marisol Ramírez, 24 años, huérfana de madre, criada por su abuela Elena Ramírez en uno de los barrios más pobres de la ciudad, sin educación universitaria, sin propiedades, sin familia, excepto una anciana enferma que depende completamente de ti». Cada palabra era como un puñal clavándose en el pecho de Marisol. Él sabía sobre su abuela, sabía de su vulnerabilidad. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz que apenas logró mantener firme.
quiero que entiendas algo muy simple. Armando volvió a sentarse cruzando las manos sobre el escritorio. No vas a conseguir otro trabajo en esta ciudad. Ningún hotel, ningún restaurante, ninguna empresa de limpieza te contratará jamás. Me aseguraré personalmente de ello. No puede hacer eso. No puedo. Soltó una carcajada breve. Marisol, yo construí este imperio desde cero. Tengo contactos en cada industria, en cada sector, en cada rincón de este país. Una palabra mía y puertas que ni siquiera sabías que existían, se cerrarán para ti permanentemente. Marisol sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. El miedo que había logrado mantener controlado comenzaba a transformarse en pánico. Pero soy un hombre razonable, continuó Armando. Así que te daré una opción. Puedes salir de esta oficina, enfrentar las consecuencias de tus acciones y ver cómo tu vida se desmorona pieza por pieza. Hizo una pausa dramática disfrutando claramente del poder que ejercía. O puedes hacer algo muy simple por mí. Una disculpa pública. Mañana, frente a las cámaras, dirás que todo fue un malentendido, que yo nunca te humillé, que el baile fue una broma acordada entre ambos. Limpiarás mi nombre, y a cambio te dejaré en paz. ¿Quiere que mienta? Quiero que seas inteligente. Armando se inclinó hacia adelante. Piensa en tu abuela, Marisol. Piensa en las medicinas que necesita, en los cuidados que no podrás pagar si no tienes trabajo. Vale la pena tu orgullo tanto como su bienestar. Las palabras golpearon exactamente donde él quería. Marisol pensó en Elena, en sus manos arrugadas, en su sonrisa cansada, en las noches que pasaba despierta tosiendo mientras fingía que todo estaba bien. Su abuela había sacrificado todo por ella. ¿No debería Marisol hacer lo mismo? ¿Y si acepto? Preguntó con voz apenas audible. ¿Cómo sé que cumplirá su palabra? No lo sabes. Armando sonrió. Pero es tu mejor opción, tu única opción realmente. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Marisol podía sentir el peso de la decisión aplastando sus hombros, comprimiendo su pecho hasta que respirar se volvió difícil. Y entonces, en medio de esa oscuridad, escuchó la voz de su abuela en su memoria. Nunca dejes que nadie te robe tu dignidad, mi niña, porque cuando pierdes tu dignidad, ya no queda nada que valga la pena defender. Marisol levantó la mirada y encontró los ojos de Armando. No, la palabra salió clara, firme, definitiva. El magnate parpadeó genuinamente sorprendido. Dije que no. No voy a mentir. No voy a humillarme para proteger su ego. Armando se puso de pie lentamente, su expresión transformándose de sorpresa a furia glacial. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Quizás. Marisol sintió una extraña calma descendiendo sobre ella. Pero al menos podré mirarme en el espejo mañana. ¿Puede usted decir lo mismo? El rostro de Armando se contrajo de rabia, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Nicolás de la Vega entró sin anunciarse. Su expresión indescifrable, pero su postura claramente tensa. Tío, necesito hablar contigo ahora. No, Nicolás, estoy ocupado, es urgente. Nicolás miró a Marisol brevemente antes de volver su atención a su tío. Se trata de lo que encontré en los archivos de la fundación, sobre la antigua academia de ballet. Algo cambió en el rostro de Armando. Un destello de alarma rápidamente disimulado. Eso puede esperar. No, no puede. Nicolás se acercó al escritorio. Encontré documentos, tío. Documentos que explican por qué cerraste la Academia Flor de Maguey hace 7 años. Documentos que vinculan esa decisión con el apellido Ramírez. Marisol sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Armando había cerrado la academia de su maestra. Su academia, no sé de qué estás hablando. La voz de Armando era hielo puro. Creo que sí lo sabes. Nicolás sacó una carpeta de su saco. Y creo que la señorita Ramírez merece saber la verdad sobre por qué su vida fue destruida hace 7 años. El silencio que siguió fue el más pesado que Marisol había experimentado jamás. Armando miraba a su sobrino con una mezcla de furia y algo que podría haber sido miedo. Nicolás sostenía la carpeta como si fuera un arma cargada, y Marisol, parada entre dos mundos que comenzaban a colisionar, entendió que todo lo que creía saber sobre su pasado estaba a punto de derrumbarse. La verdad que había estado enterrada durante 7 años finalmente emergería a la superficie, y cuando lo hiciera, nadie en esa habitación volvería a ser el mismo. La carpeta en las manos de Nicolás parecía contener el peso de 1000 secretos. Marisol observaba el intercambio entre tío y sobrino, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Dame esos documentos». Armando extendió la mano, su voz convertida en hielo. «Ahora mismo.
no hasta que ella escuche la verdad. Nicolás se mantuvo firme, posicionándose sutilmente entre su tío y Marisol. Llevé semanas investigando las finanzas de la fundación familiar. Encontré irregularidades que me llevaron a archivos que supuestamente fueron destruidos hace años. No sabes lo que estás haciendo. Armando dio un paso hacia adelante. Estás destruyendo a esta familia por una desconocida. Estoy buscando justicia. Algo que esta familia olvidó hace mucho tiempo. Marisol sentía que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple discusión familiar. Había capas de resentimiento, de dolor antiguo, de verdades enterradas que finalmente pugnaban por salir a la superficie. ¿Qué hay en esos documentos? Su propia voz la sorprendió. Salió firme, clara, exigiendo respuestas. Nicolás la miró con algo que parecía admiración mezclada con tristeza. La razón por la que tu vida cambió hace 7 años. Abrió la carpeta. La Academia Flor de Maguey no cerró por falta de fondos, Marisol. Fue cerrada deliberadamente. Eso es mentira. Armando interrumpió. La Academia quebró porque era un negocio mal administrado. La Academia fue comprada anónimamente 3 meses antes de cerrar. Nicolás sacó un documento y lo sostuvo en alto. El comprador utilizó una empresa fantasma que después de muchas capas de burocracia termina conectándose con Inversiones de la Vega S.A. El aire abandonó los pulmones de Marisol. Armando había comprado la Academia solo para destruirla. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué haría algo así? Porque Dolores Altamirano era más que una simple maestra de ballet. Nicolás continuó, ignorando las protestas de su tío. Era la mujer que mi padre amó antes de casarse con mi madre, y cuando ella lo rechazó para dedicarse a su academia, él nunca lo superó. Tu padre está muerto, Nicolás. Armando escupió las palabras. No ensucies su memoria con fantasías. Mi padre murió hace 15 años, pero sus diarios sobrevivieron. Nicolás sacó otro documento. Los encontré en la caja fuerte que nunca abriste después de su funeral. Páginas enteras dedicadas a Dolores, a su obsesión con ella, a sus planes de venganza, cuando ella eligió el ballet sobre él. Marisol intentaba procesar toda esta información. El padre de Nicolás había estado obsesionado con su maestra de ballet, pero eso había sido hace décadas. ¿Qué tenía que ver con ella? Esto no explica por qué me odia a mí, dijo. Yo ni siquiera conocía a su padre. El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más peligroso. Nicolás intercambió una mirada con su tío, y por primera vez Marisol vio algo parecido al miedo en los ojos del magnate. Cuéntale, Nicolás presionó. O lo haré yo. No tienes derecho. Armando temblaba de furia contenida. Son asuntos familiares que no le conciernen. Le conciernen más que a nadie en esta habitación. Basta. Marisol alzó la voz sorprendiéndose a sí misma. Alguien me va a explicar qué está pasando ahora. Nicolás respiró profundamente antes de continuar. Mi padre, Augusto de la Vega, tuvo una relación con Dolores Altamirano cuando ambos eran jóvenes. Ella quedó embarazada. El mundo se detuvo. Dolores nunca tuvo hijos. Marisol negó con la cabeza. Ella me lo habría dicho. Dolores tuvo una hija. Nicolás habló con suavidad. Una niña que nació en secreto y fue entregada a una mujer de confianza para protegerla de la familia de la Vega. Esa mujer se llamaba Elena Ramírez. Las rodillas de Marisol cedieron. Tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caer. Su abuela, Elena, la mujer que la había criado, que le había enseñado a ser fuerte, que había sacrificado todo por ella. No, la palabra salió como un gemido. Mi madre era hija de mi abuela, siempre lo fue. Tu madre fue adoptada por Elena cuando era recién nacida. Nicolás se acercó con cuidado. Elena trabajaba para la familia de Dolores. Era la única persona en quien ella confiaba para proteger a su bebé. Entonces, mi madre era... Marisol no podía completar la frase. Tu madre era hija de Dolores Altamirano y Augusto de la Vega. Nicolás asintió. Lo que significa que tú eres bisnieta del fundador del Imperio de la Vega. Eres familia, Marisol. Siempre lo fuiste. Armando golpeó el escritorio con ambas manos. Mentiras. Todo esto son mentiras inventadas para destruirme. Entonces, ¿por qué cerraste la academia cuando Marisol tenía 17 años? Nicolás se giró hacia su tío con expresión acusadora. ¿Por qué pagaste para que todos los registros de nacimiento de esa época fueran sellados? ¿Por qué has pasado los últimos 24 años asegurándote de que nadie conectara los puntos? Aurora. El nombre golpeó a Marisol como un rayo. Ese era el nombre de su madre, Aurora Ramírez, la mujer que había muerto dándole la vida.
Mi madre. Las lágrimas comenzaban a nublar su visión. ¿Usted sabía quién era mi madre? Armando no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. La noche del baile, cuando te vi entrar al salón, el magnate habló finalmente, su voz extrañamente vacía. Supe inmediatamente quién eras. Tienes sus ojos, los mismos ojos de Aurora, los mismos ojos de Dolores. ¿Por qué? Marisol sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué destruir la academia? ¿Por qué odiar a mi familia? Porque Aurora debió haber sido mía. Las palabras de Armando salieron cargadas de un resentimiento añejo. Cuando mi hermano murió, yo era el heredero natural del imperio. Pero también debí heredar todo lo demás: el respeto, el poder, el amor. Busqué a Aurora cuando descubrí su existencia. Le ofrecí todo: dinero, posición, un futuro brillante. Solo tenía que reconocer su linaje de la Vega y casarse conmigo. ¿Casarse con usted? Marisol sintió náuseas. Era su sobrina, media sobrina. Armando corrigió con frialdad. Y en familias como la nuestra, esos detalles se han ignorado durante generaciones para mantener la fortuna unida. Ella te rechazó, Nicolás intervino. Como Dolores rechazó a mi padre, y tú nunca lo superaste. Aurora eligió a un don nadie. Armando escupió las palabras. Un mecánico sin educación, sin futuro, sin nada que ofrecer, excepto promesas vacías. Se casó con él en secreto, quedó embarazada, y murió dando a luz a... Señaló a Marisol con desdén. ¿A esto? ¿A mí? Marisol completó su voz recuperando fuerza. Murió dándome la vida, y usted ha pasado 24 años odiándome por eso. Te he ignorado 24 años, Armando corrigió. Pagué para que Elena mantuviera la boca cerrada. Pagué para que los registros desaparecieran. Pagué para que la academia cerrara y Dolores perdiera todo lo que amaba. Hice todo lo posible para borrar cualquier rastro de esa vergonzosa rama familiar. Pero no contaste con que ella aparecería en tu propio hotel, Nicolás añadió, bailando exactamente como Dolores lo hacía, desafiándote exactamente como Aurora lo hizo. Marisol procesaba cada revelación como golpes físicos. Su madre había sido una de la Vega. Su bisabuela había sido una estrella del ballet. Su maestra había sido su bisabuela. Todo lo que creía saber sobre su vida era una mentira construida sobre otras mentiras. ¿Mi abuela sabía todo esto?, preguntó con voz quebrada. Elena fue la guardiana de todos estos secretos durante décadas, Nicolás asintió. Dolores le confió a Aurora para protegerla. Cuando Aurora murió, Elena te protegió a ti con la misma devoción. Ella nunca me dijo nada porque Leandro la amenazó. Nicolás miró a su tío con desprecio. Le dijo que si alguna vez revelaba la verdad, destruiría todo lo que quedaba. La academia, los recuerdos de Dolores, incluso a ti. Era una amenaza vacía. Armando se defendió. Nunca le habría hecho daño a una anciana. Vacía. Marisol sintió la rabia reemplazando al dolor. Destruyó la academia. Destruyó los sueños de cientos de niñas. Destruyó mi futuro y dice que era una amenaza vacía. Destruí un negocio fallido, nada más. Destruyó el legado de Dolores. La voz de una mujer interrumpió desde la puerta. Todos se giraron. Adelaida de la Vega estaba en el umbral, su expresión una mezcla de dolor y determinación que Marisol no había visto antes. Adelaida, esto no te concierne. Armando intentó recuperar el control. Me concierne más que a nadie. Adelaida entró al despacho con pasos decididos. Dolores era mi hermana, la única familia real que tuve, y tú me hiciste creer durante años que su academia había fracasado por mala administración. No sabía por qué me mentiste. Adelaida alzó la voz por primera vez. Como me has mentido sobre todo durante 30 años de matrimonio, sobre Aurora, sobre tu obsesión con controlar cada aspecto de esta familia, sobre tu necesidad patológica de destruir cualquier cosa que no puedas poseer. Adelaida, cálmate. No, su esposa lo miró con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. No me voy a calmar. Durante años me pregunté por qué mi hermana se alejó de mí antes de morir. ¿Por qué dejó de llamarme, de escribirme, de confiar en mí? Ahora lo entiendo. Tenía miedo de que tú descubrieras dónde estaba su nieta. Se giró hacia Marisol, y su expresión se suavizó. Tu bisabuela Dolores murió hace 3 años. Sus últimas palabras fueron sobre ti. Me pidió que te encontrara, que te dijera la verdad, que te devolviera lo que te pertenece. Pero yo no sabía quién eras. No sabía dónde buscarte. Dolores sabía de mí. Marisol apenas podía hablar. Siempre supo. Elena le enviaba fotografías tuyas cada año.
Dolores las guardaba en un álbum que mantuvo escondido hasta el final. Adelaida sacó un pequeño libro de su bolso. Este álbum me lo dio antes de morir. Mira la última página. Con manos temblorosas, Marisol abrió el álbum. Páginas llenas de fotografías suyas de bebé, de niña, de adolescente bailando en la academia, y en la última página, una carta escrita con letra temblorosa. Para mi querida bisnieta Marisol, si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente te encontró. Lamento no haber podido conocerte en persona, abrazarte, enseñarte todo lo que sé, pero te observé crecer desde lejos, y cada vez que bailabas veía a tu madre en ti. Veía a mí misma en ti. Eres una de la Vega por sangre, pero eres una Altamirano por espíritu. Nunca dejes que nadie te quite eso. Nunca dejes que el dinero o el poder definan tu valía. Tu espíritu vale más que cualquier fortuna. Espero que tú enseñes lo mismo al mundo. Con todo mi amor eterno, tu bisabuela Dolores. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Marisol. Toda una vida de preguntas, de vacíos, de sentirse incompleta. Finalmente tenía respuestas. Esto no cambia nada. Armando interrumpió el momento. No hay pruebas legales. No hay documentos oficiales. Es la palabra de una anciana muerta contra la mía. Te equivocas. Nicolás sonrió por primera vez. Dolores dejó más que cartas y fotografías. Dejó un testamento. Un testamento que nombra a su única bisnieta, Marisol Ramírez, como heredera universal de todos sus bienes, incluyendo el 40% de las acciones originales de Empresas de la Vega, que mi abuelo le dio a Dolores como compensación por el abandono de mi padre. El rostro de Armando perdió todo color. Eso es imposible. Esas acciones fueron anuladas hace décadas, fueron escondidas, no anuladas. Nicolás sacó otro documento. Y ahora que Marisol es mayor de edad y la verdad ha salido a la luz, esas acciones son legalmente suyas. Marisol miraba los documentos sin comprender completamente su significado. Acciones, herencia. Hace una hora era una empleada de limpieza. Ahora aparentemente era heredera de una fortuna. No quiero su dinero, dijo finalmente. No quiero nada de esta familia. No es dinero de ellos. Adelaida habló suavemente. Es el legado de Dolores. Tu legado. Lo que ella quería que tuvieras para construir tu propio futuro. Y hay algo más. Nicolás añadió. Entre los bienes de Dolores está el terreno donde estaba la Academia Flor de Maguey. Legalmente nunca dejó de pertenecerle. La venta que Armando orquestó fue fraudulenta. Marisol sintió algo nuevo naciendo en su pecho. No era rabia ni dolor. Era esperanza. La posibilidad de reconstruir algo que había sido destruido injustamente. ¿Podría reabrir la academia?, preguntó con voz temblorosa. Podrías hacer mucho más que eso. Adelaida tomó sus manos. Podrías cumplir el sueño de Dolores, crear un lugar donde niñas como tú, sin recursos, pero con talento infinito, puedan aprender a bailar, donde los sueños no mueran por falta de dinero. Por primera vez en esa noche interminable, Marisol sonrió, pero Armando de la Vega no había terminado. Su expresión se había transformado en algo oscuro, calculador, peligroso. Esto no ha terminado, dijo con voz que prometía destrucción. Voy a pelear cada documento, cada cláusula, cada centavo, y cuando termine, no va a quedar nada de este supuesto legado. Entonces, prepárese para la pelea de su vida. Marisol levantó la mirada y enfrentó al hombre que había destruido tanto. Porque ya no soy la niña asustada que limpiaba tus pisos. Soy la bisnieta de Dolores Altamirano, y voy a recuperar todo lo que nos robaste. El desafío quedó suspendido en el aire como una declaración de guerra, y en algún lugar de la ciudad, una anciana llamada Elena despertaba de un sueño inquieto, sintiendo que el momento que había temido y esperado durante 24 años, finalmente había llegado. La verdad estaba libre. Ahora comenzaba la verdadera batalla. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando Marisol finalmente llegó al pequeño apartamento que compartía con su abuela en el barrio San Miguel. Sus piernas temblaban de agotamiento, pero su mente no podía detenerse. Cada revelación de esa noche giraba en su cabeza como un torbellino imparable. La luz de la cocina estaba encendida. Marisol sintió un nudo formarse en su estómago. Su abuela nunca se quedaba despierta tan tarde. Sus medicamentos la hacían dormir profundamente desde las 9 de la noche. Empujó la puerta con cuidado y encontró a Elena sentada en la mesa de la cocina con una caja de madera antigua frente a ella. Sus manos arrugadas descansaban sobre la tapa, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. «Abuela, ¿qué haces despierta?» Marisol se acercó preocupada. «Deberías estar descansando».
Supe que vendrías con preguntas. Elena levantó la mirada, y Marisol vio algo que nunca había notado antes en esos ojos cansados. Alivio. Lo sentí en mis huesos, mi niña. Esta noche algo cambió. Abuela, necesito que me cuentes la verdad. Marisol se sentó frente a ella. Todo lo que me ocultaste durante 24 años. Elena asintió lentamente, como si un peso invisible finalmente se levantara de sus hombros. Sabía que este día llegaría. Abrió la caja de madera con dedos temblorosos. Recé durante años para tener la fuerza de contártelo yo misma, antes de que otros lo hicieran con sus propias versiones envenenadas. Dentro de la caja había fotografías amarillentas, cartas atadas con listones desgastados y un pequeño guardapelo de plata que Marisol nunca había visto. ¿Qué es todo esto? La historia de tu familia verdadera. Elena tomó una fotografía y se la entregó. Esta es Dolores Altamirano. Tenía 19 años cuando la conocí. Yo trabajaba como empleada en la casa de sus padres. Marisol observó la imagen. Una joven hermosa, con ojos que brillaban de vida y una sonrisa que prometía conquistas. Había algo familiar en ese rostro, algo que veía cada mañana cuando se miraba en el espejo. Era la bailarina más talentosa que el país había visto. Elena continuó. Pero también era la mujer más triste porque amaba a un hombre que no podía amarla de vuelta. Augusto de la Vega. Así que ya te lo contaron. Elena suspiró. Sí, Augusto era el hijo mayor de la familia más poderosa de la región. Guapo, carismático, heredero de una fortuna inmensa. Dolores se enamoró de él cuando ambos tenían 17 años, y él la amaba también a su manera. Elena tomó otra fotografía, esta de un hombre joven con expresión arrogante, pero los de la Vega tenían otros planes para su heredero. Un matrimonio arreglado con la hija de un empresario europeo. Dinero casándose con dinero, como siempre ha sido en esas familias. Entonces Dolores quedó embarazada. Fue un escándalo que casi destruye a ambas familias. Elena cerró los ojos recordando. Los padres de Dolores querían que ella se deshiciera del bebé. Los de la Vega ofrecieron dinero para que desapareciera, pero Dolores se negó. Dijo que ese bebé era lo único puro que había salido de tanto dolor. Marisol sentía las lágrimas acumulándose, pero necesitaba escuchar todo. ¿Y qué pasó? Dolores dio a luz en secreto en una clínica pequeña lejos de la ciudad. Yo estuve con ella esa noche. Sostuve su mano mientras traía al mundo a la criatura más hermosa que había visto. La voz de Elena se quebró. Tu madre, Aurora. El nombre flotó en el aire como una caricia. Dolores sabía que no podía quedarse con ella. Elena continuó. Si los de la Vega descubrían la existencia de Aurora, la usarían como moneda de cambio. La convertirían en un peón de sus juegos de poder. Así que me pidió el favor más grande que nadie me ha pedido jamás. Que la criaras como tuya, que la amara como mía. Elena corrigió suavemente. Y lo hice, Marisol. Desde el momento en que Aurora llegó a mis brazos, fue mi hija en todo lo que importa. La crié con todo lo que tenía, que no era mucho, pero era honesto. Marisol tomó la mano de su abuela, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel arrugada. Aurora sabía la verdad. Se lo conté cuando cumplió 18 años. Elena asintió. Pensé que merecía saber de dónde venía. Pensé que querría conocer a Dolores, reclamar su herencia, vivir la vida que le correspondía por derecho. ¿Y qué hizo? Una sonrisa triste cruzó el rostro de la anciana. Me abrazó y me dijo que yo era la única madre que necesitaba, que el dinero de los de la Vega estaba manchado con demasiado dolor, que prefería ser pobre y libre que rica y encadenada a esa familia. Marisol sintió una oleada de orgullo por la madre que nunca conoció. Pero entonces conoció a tu padre. Elena continuó. Rodrigo Martínez, un mecánico que trabajaba en el taller cerca de donde Aurora daba clases de baile a niños del barrio. Mi madre daba clases de baile. Heredó el talento de Dolores. Elena sonrió con nostalgia. Bailaba como si el aire mismo se apartara para darle paso. Igual que tú esta noche, según escuché. ¿Cómo lo sabes? Porque Armando de la Vega me llamó hace 3 horas. La expresión de Elena se endureció, gritando, amenazando, exigiendo que mantuviera la boca cerrada, como ha hecho durante los últimos 24 años. ¿Él te ha amenazado todo este tiempo? Desde el día que Aurora murió, Elena sacó una carta de la caja. Esta es la primera amenaza que recibí. Llegó 3 días después del funeral de tu madre. Marisol tomó la carta con manos temblorosas. La letra era fría, calculada, desprovista de humanidad. Señora Ramírez, la existencia de la niña es un problema que puede resolverse de varias maneras. Le sugiero que elija la manera silenciosa.
Mantenga a la criatura lejos de cualquier conexión con el apellido de la Vega, y ambas podrán vivir sus pequeñas vidas en paz. De lo contrario, descubrirá que hay destinos peores que la pobreza. Armando de la Vega. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Marisol sintió la rabia mezclándose con el dolor. ¿Por qué me dejaste creer que éramos simplemente pobres, que no teníamos a nadie, porque te estaba protegiendo? Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas arrugadas de Elena. Armando de la Vega es un hombre sin escrúpulos. Si hubiera sabido que tú conocías la verdad, habría encontrado formas de hacerte daño, de hacernos daño a ambas. Pero vivimos en la miseria. Abuela, trabajé limpiando pisos desde los 16 años. Abandoné mis sueños de bailar porque no podíamos pagar la academia. La academia que él cerró precisamente para que tú no pudieras bailar, Elena reveló. Cuando Armando descubrió que estabas estudiando en la escuela de Dolores, movió cielo y tierra para destruirla. No podía permitir que desarrollaras tu talento. No podía arriesgarse a que el mundo viera en ti lo que él veía, la prueba viviente de los secretos de su familia. La magnitud de la crueldad de Armando golpeó a Marisol como una ola helada. No había sido mala suerte, no había sido el destino, había sido sabotaje deliberado, calculado, despiadado. ¿Hay algo más? Elena habló con voz apenas audible, algo que ni siquiera Nicolás sabe, algo que solo yo y Dolores conocíamos. ¿Qué? La anciana sacó el guardapelo de plata de la caja y lo abrió. Dentro había 2 fotografías diminutas, una de Aurora y otra de un bebé recién nacido. Tu madre no murió dando a luz. Marisol, el mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Aurora tuvo un parto difícil, es verdad, pero sobrevivió. Estuvo consciente durante 3 días después de que nacieras. Te sostuvo en sus brazos, te cantó canciones, te prometió que te daría el mundo. Entonces, ¿cómo murió? Elena cerró los ojos como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. La noche del 3er día recibimos una visita. Armando de la Vega apareció en el hospital. Había descubierto dónde estábamos. Vino con abogados, con amenazas, con ofertas que eran más insultos que propuestas. ¿Qué quería? A ti, Elena abrió los ojos, y en ellos había un dolor que 24 años no habían logrado apagar. Quería llevarte. Decía que como Aurora se negaba a casarse con él, al menos la niña debía ser criada como una de la Vega. Quería arrancarte de los brazos de tu madre y convertirte en su heredera, en su posesión. ¿Y mi madre? Aurora se negó. Le gritó que nunca permitiría que un monstruo como él tocara a su hija. Le dijo verdades que nadie se había atrevido a decirle jamás. Y Leandro. Elena se detuvo, incapaz de continuar. Abuela, ¿qué hizo Armando? La amenazó directamente. Le dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que ni ella ni su hija tuvieran futuro alguno. Aurora se alteró tanto que su presión se disparó. Los médicos intentaron estabilizarla, pero el daño estaba hecho. ¿Estás diciendo que él causó su muerte? Estoy diciendo que tu madre estaba recuperándose hasta que él apareció. Elena habló con firmeza. Estoy diciendo que el estrés de esa confrontación provocó complicaciones que los doctores no pudieron controlar. Estoy diciendo que Aurora murió esa madrugada, susurrando tu nombre, pidiéndome que te protegiera de los de la Vega a cualquier precio. Marisol no podía respirar, no podía pensar, no podía procesar que el hombre que la había humillado esa noche era el mismo que había provocado la muerte de su madre. ¿Por qué nunca lo denunciaste? Denunciar a un de la Vega. Elena soltó una risa amarga. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué dinero para abogados? Armando se aseguró de que los registros médicos dijeran exactamente lo que él quería que dijeran. Complicaciones posparto, nada más. Pero ahora hay testigos, ahora hay documentos, ahora hay esperanza. Elena tomó las manos de su nieta. Cuando Dolores supo lo que Armando había hecho, juró que algún día la verdad saldría a la luz. Pasó sus últimos años reuniendo evidencia, guardando documentos, preparando un caso que pudiera destruir al hombre que destruyó a su familia. El testamento. El testamento es solo el comienzo. Elena sacó un sobre grueso del fondo de la caja. Esto es lo que Dolores me envió una semana antes de morir. Me pidió que te lo entregara cuando estuvieras lista, cuando fueras lo suficientemente fuerte para pelear. Marisol abrió el sobre con manos que no podían dejar de temblar. Dentro había documentos legales, declaraciones juradas, registros médicos originales que contradecían la versión oficial, testimonios de enfermeras que habían presenciado la confrontación en el hospital. Dolores contrató investigadores privados durante años. Elena explicó. Reunió todo lo necesario para probar lo que Armando hizo, pero sabía que mientras ella viviera,
él encontraría formas de silenciarla. Por eso lo dejó todo para ti, para mí, porque tú eres la única que puede terminar lo que ella empezó. Eres la heredera legítima, eres la prueba viviente de sus crímenes, y ahora, con estos documentos, tienes el arma para destruirlo. Marisol miró los papeles en sus manos. No eran solo documentos legales, eran 24 años de injusticia esperando ser corregidos. Eran la voz de su madre clamando justicia desde el más allá. Eran el legado de una bisabuela que nunca dejó de luchar. ¿Hay algo más que necesitas saber? Elena habló con urgencia. Armando no es el único enemigo. ¿Qué quieres decir? Esta noche, después de su llamada, recibí otra de alguien que se identificó como miembro de la Junta Directiva de Empresas de La Vega. Me advirtió que Armando está convocando una reunión de emergencia mañana al mediodía. Va a intentar invalidar el testamento de Dolores antes de que puedas reclamar tu herencia. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Tiene abogados, tiene influencias, tiene décadas de práctica manipulando el sistema. Elena apretó las manos de su nieta. Pero tú tienes algo que él nunca tendrá. ¿Qué? La verdad. Y personas dispuestas a luchar por ella. Como si hubiera sido una señal, el teléfono de Marisol vibró. Era un mensaje de Nicolás. Mi tío está moviendo sus piezas. Reunión de emergencia mañana en la sede corporativa. Adelaida y yo estaremos de tu lado. No estás sola en esto. La batalla apenas comienza. Marisol miró a su abuela, luego los documentos, luego el mensaje en su teléfono. Hace 12 horas era una empleada de limpieza invisible. Ahora era una heredera con enemigos poderosos y aliados inesperados. ¿Qué vas a hacer? Elena preguntó suavemente. Marisol se levantó sosteniendo los documentos contra su pecho como un escudo. Voy a hacer exactamente lo que mi madre habría hecho, lo que mi bisabuela siempre soñó. Voy a entrar a esa reunión mañana y voy a reclamar lo que es mío. No por el dinero, no por el poder, sino porque es lo correcto. Y si Armando contraataca, entonces descubrirá que las mujeres Ramírez no nos rendimos. Marisol sintió una fuerza nueva creciendo en su interior. Mi madre no se rindió. Mi bisabuela no se rindió. Tú no te rendiste durante 24 años y yo tampoco voy a rendirme ahora. Elena sonrió por primera vez en esa larga noche. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Lo sé, abuela. Marisol se inclinó para abrazar a la mujer que había sacrificado todo por protegerla. Lo sé. Afuera el amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados. Un nuevo día estaba naciendo, y con él una nueva Marisol, una que ya no tenía miedo, una que finalmente conocía su verdad, una que estaba lista para pelear. El edificio corporativo de Empresas de La Vega se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. 40 pisos de poder concentrado, de decisiones que afectaban miles de vidas, de secretos guardados en bóvedas digitales y físicas. Marisol observaba la estructura desde la acera opuesta, sintiendo el peso de los documentos en su bolso, como si fueran piedras. A su lado, Nicolás revisaba su teléfono con expresión tensa. La reunión comenzará en 30 minutos, dijo sin levantar la vista. Mi tío convocó a todos los miembros de la junta directiva, 12 personas que controlan el destino de este imperio. ¿Cuántos estarán de nuestro lado? Honestamente, no lo sé. Nicolás finalmente la miró. Adelaida tiene influencia sobre 3 de ellos. Yo tengo relación con otros 2, pero Armando ha construido lealtades durante décadas. Algunos le deben favores, otros le tienen miedo. ¿Y tú? Marisol preguntó. ¿Por qué estás haciendo esto? Es tu familia, tu herencia, todo lo que conoces. Nicolás guardó silencio por un momento, su mirada perdida en algún punto del horizonte. Cuando tenía 12 años encontré a mi padre llorando en su estudio. Era la única vez que lo vi llorar. Me acerqué y le pregunté qué pasaba. ¿Sabes qué me dijo? Marisol negó con la cabeza. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida cuando era joven, que había abandonado a la única mujer que realmente amó porque su familia le exigió otra cosa y que ese error lo perseguiría hasta la tumba. Dolores. No mencionó su nombre, pero ahora sé que hablaba de ella. Nicolás suspiró. Mi padre murió 3 años después. Nunca superó ese arrepentimiento. Y mi tío Armando se aseguró de que los de La Vega siguieran siendo lo que siempre fueron. Una familia que destruye todo lo que no puede controlar. Por eso investigaste los archivos. Por eso dediqué los últimos 5 años a descubrir qué secretos ocultaba esta familia. Nicolás se giró para mirarla directamente. Cuando te vi en el salón anoche, bailando con esa gracia imposible, supe inmediatamente que eras especial, pero no imaginé cuánto. Antes de que Marisol pudiera responder, un vehículo se detuvo junto a ellos. Adelaida de La Vega,
bajó con expresión determinada, acompañada por un hombre mayor que cargaba un maletín de cuero gastado. Marisol, Nicolás, les presento a Joaquín Navarro. Adelaida hizo las presentaciones. Es el abogado que Dolores contrató hace 15 años para manejar su testamento. Ha mantenido todo en secreto hasta ahora. Navarro extendió su mano hacia Marisol con una reverencia casi solemne. Señorita Ramírez, es un honor finalmente conocerla. Su bisabuela hablaba de usted constantemente, Seth. Decía que algún día usted cambiaría el destino de esta familia. No quiero cambiar nada, Marisol respondió. Solo quiero justicia. A veces la justicia es el cambio más grande de todos. Navarro sonrió sabiamente. Tengo todos los documentos legales listos. El testamento de Dolores es irrefutable. Las acciones que le corresponden están debidamente registradas en jurisdicciones internacionales donde Armando no tiene influencia. Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Porque Armando no peleará en terreno legal. Adelaida intervino. Peleará sucio. Intentará desacreditarte, invalidar tu identidad, cuestionar la legitimidad de tu linaje. Tiene abogados que han pasado décadas aprendiendo a torcer la ley sin romperla. Pero tenemos pruebas. Marisol tocó su bolso. Los documentos que mi abuela guardó, los registros médicos originales, las declaraciones juradas que presentaremos en el momento adecuado. Navarro asintió. Pero primero necesitamos que la junta directiva escuche tu versión. Necesitamos que te vean como lo que eres, la heredera legítima de Dolores Altamirano, y por extensión de una parte significativa de este imperio. El grupo comenzó a caminar hacia la entrada del edificio. Con cada paso, Marisol sentía el peso de la historia presionando sobre sus hombros. Su madre había caminado este mismo camino 24 años atrás, enfrentando a los mismos enemigos, luchando por los mismos principios. Aurora no había sobrevivido esa batalla, pero Marisol no era Aurora. Tenía algo que su madre nunca tuvo: aliados dentro del sistema, evidencia irrefutable y 24 años de rabia acumulada que finalmente tenía un objetivo claro. El vestíbulo del edificio era un espectáculo de mármol pulido y arte moderno que costaba más de lo que Marisol ganaría en 1000 vidas de trabajo. Ejecutivos con trajes impecables caminaban con esa urgencia artificial de quienes creen que cada segundo tiene valor monetario. Varios de ellos se detuvieron a mirar cuando el grupo pasó. Murmullos comenzaron a propagarse como ondas en un estanque. Ya comenzaron los rumores, Nicolás observó. Para el mediodía, toda la ciudad sabrá que una heredera desconocida está reclamando parte del imperio de la Vega. Bien, Marisol levantó la barbilla. Que sepan, el ascensor privado los llevó al piso 40, donde las oficinas de la junta directiva ocupaban un espacio que rivalizaba con algunos museos en tamaño y opulencia. Una recepcionista los esperaba con expresión nerviosa. Señora de la Vega, señor Nicolás, saludó con voz temblorosa. El señor de la Vega los espera en la sala de juntas, pero miró a Marisol con incertidumbre. No tengo instrucciones sobre la señorita. La señorita Ramírez es mi invitada personal. Adelaida habló con autoridad que no admitía réplica, y tiene todo el derecho de estar presente en esta reunión. La recepcionista asintió rápidamente y los guió por un pasillo flanqueado por retratos de los patriarcas de la Vega, hombres con expresiones severas que habían construido fortunas sobre los hombros de miles de trabajadores invisibles. Al final del pasillo, Marisol se detuvo frente a un retrato que la hizo contener el aliento. Era una mujer joven, hermosa, con ojos que brillaban de determinación y una sonrisa que sugería secretos guardados. En la placa dorada debajo del retrato se leía Dolores Altamirano de la Vega, benefactora 1955 hasta 2021. ¿Dolores tiene un retrato aquí?, Marisol preguntó sorprendida. Mi tío lo puso después de su muerte. Nicolás explicó con amargura. Hipocresía pura. Destruyó su vida y luego la honró públicamente para mantener las apariencias. O tal vez es un recordatorio, Adelaida añadió suavemente. Un recordatorio de la mujer que nunca pudo dominar, que nunca cedió ante su crueldad, que murió siendo más libre que él jamás será. Marisol tocó el marco del retrato suavemente. Por primera vez veía el rostro completo de su bisabuela y en esos ojos pintados al óleo encontró el mismo fuego que sentía ardiendo en su propio pecho. Vamos, dijo finalmente. Es hora de terminar lo que ella empezó. Las puertas de la sala de juntas se abrieron revelando un espacio dominado por una mesa ovalada de caoba que debía tener al menos 50 años. 12 sillas de cuero rodeaban la mesa, 11 de ellas ocupadas por hombres y mujeres
que irradiaban poder e incomodidad en partes iguales, y en la cabecera, Armando de la Vega esperaba con expresión de depredador acorralado. «Vaya, vaya». Su voz cortó el aire como un cuchillo oxidado. Mi querida esposa decidió traer a la impostora directamente a nuestra mesa. ¡Qué conmovedor! No es impostora. Adelaida se sentó en su lugar designado sin inmutarse, y esta junta va a escuchar por qué. Esta junta no tiene tiempo para fantasías de herencias perdidas. Armando golpeó la mesa. Convoqué esta reunión para discutir asuntos serios de la empresa, no para entretener las ilusiones de una empleada de limpieza. Ex empleada. Marisol habló por primera vez, su voz sorprendentemente firme. Usted mismo se encargó de despedirme anoche, justo antes de amenazar con destruir mi vida. Los murmullos recorrieron la mesa. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas. ¿Amenazas? Un hombre mayor al fondo de la mesa levantó una ceja. Armando, ¿de qué está hablando esta joven? De nada relevante. Sebastián. Armando desestimó con un gesto. Tuvo un altercado con seguridad durante el baile de anoche. Está resentida y busca venganza. Busco justicia. Marisol corrigió. Que no es lo mismo. Se giró hacia el hombre que había hablado. Sebastián Rojas, según la placa frente a su asiento, tenía el aspecto de alguien que había visto demasiados juegos de poder para dejarse engañar fácilmente. Señor Rojas, ¿conoció usted a Dolores Altamirano? El silencio que siguió fue revelador. Sebastián miró a Armando brevemente antes de responder. La conocí hace muchos años. Era una mujer extraordinaria. Era mi bisabuela. La declaración cayó como una bomba en la sala. Varios miembros de la junta se inclinaron hacia adelante con interés renovado. Eso es imposible. Una mujer de cabello plateado intervino. Dolores nunca tuvo hijos. Dolores tuvo una hija en secreto hace 48 años. Joaquín Navarro se adelantó abriendo su maletín. Una hija llamada Aurora, fruto de su relación con Augusto de la Vega, el hermano mayor de Armando. La mención de Augusto provocó reacciones visibles. Algunos palidecieron, otros fruncieron el ceño. Era claro que el nombre del patriarca fallecido todavía generaba ondas en esas aguas corporativas. Aurora de la Vega, aunque nunca usó ese apellido, fue criada en secreto por una mujer llamada Elena Ramírez. Navarro continuó. Se casó con un hombre llamado Rodrigo Martínez y tuvo una hija, Marisol, la mujer que tienen frente a ustedes. ¿Y qué pruebas tiene de estas afirmaciones? Armando escupió las palabras. Cuentos de una anciana senil. Tengo el testamento original de Dolores Altamirano, debidamente notariado y registrado. Navarro sacó un documento y lo colocó sobre la mesa. Un testamento que nombra a Marisol Ramírez como su única heredera universal. Ese testamento es fraudulento. Armando se puso de pie. Dolores estaba mentalmente incapacitada en sus últimos años. Cualquier documento que haya firmado puede ser invalidado. Incapacitada. Adelaida soltó una risa amarga. Dolores mantuvo correspondencia conmigo hasta una semana antes de su muerte. Estaba más lúcida que nunca. Además, Navarro añadió, tengo certificaciones médicas de 3 psiquiatras independientes que evaluaron a Dolores durante los últimos 5 años de su vida. Todos coinciden en que estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Armando apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvían pálidos. La trampa que había preparado durante décadas se estaba desmoronando frente a sus ojos. Aunque todo esto fuera cierto, intervino otro miembro de la junta, una mujer llamada Regina Salazar. ¿Qué relevancia tiene para esta empresa? El testamento de Dolores es un asunto personal, no corporativo. Tiene toda la relevancia. Nicolás se levantó sacando la carpeta que había mostrado la noche anterior, porque entre los bienes que Dolores dejó a Marisol se encuentran acciones de esta empresa, acciones originales que representan el 40% del capital fundacional. El silencio que siguió fue absoluto. Eso es imposible. Regina palideció. Esas acciones fueron disueltas hace décadas. Fueron escondidas. Nicolás corrigió. Mi abuelo se las entregó a Dolores como compensación cuando mi padre la abandonó embarazada. Era su forma de asegurarse de que ella y su hija tuvieran seguridad financiera. Pero cuando mi padre murió, Armando convenció a todos de que esas acciones nunca existieron. ¿Es esto cierto? Sebastián Rojas miraba a Armando con expresión que mezclaba incredulidad con algo más peligroso. Decepción. Son mentiras, Armando insistió, pero su voz había perdido convicción. Fabricaciones de un sobrino resentido y una impostora oportunista. Entonces, no le importará que presentemos los documentos originales. Navarro sacó otro fajo de papeles.
Certificados de acciones firmados por el propio fundador Octavio de la Vega, con fecha de hace 48 años, registrados en bancos internacionales, donde Armando no tiene jurisdicción. Los documentos pasaron de mano en mano alrededor de la mesa. Con cada miembro que los revisaba, la posición de Armando se debilitaba más. ¿Hay algo más? Marisol habló sintiendo que era el momento de revelar la carta más poderosa. Algo que va más allá de acciones y herencias. Sacó de su bolso los documentos que su abuela le había entregado la noche anterior. Los registros médicos, las declaraciones juradas, la evidencia de lo que realmente había sucedido la noche que Aurora murió. Mi madre, Aurora Ramírez, no murió de complicaciones posparto. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Murió 3 días después de dar a luz, después de una confrontación con Armando de la Vega en el hospital donde se recuperaba. Mentira. Armando golpeó la mesa. Mentira absoluta. Tengo declaraciones de 2 enfermeras que estaban presentes esa noche. Marisol continuó. Enfermeras que vieron a Armando de la Vega entrar a la habitación de mi madre, exigiendo que le entregara a su bebé, que escucharon los gritos, que presenciaron cómo mi madre colapsó después de esa confrontación. Esas enfermeras pueden decir lo que quieran por dinero. Armando se defendía, pero un sudor visible comenzaba a formarse en su frente. Una de ellas murió hace 5 años, Marisol admitió, pero la otra está viva y está dispuesta a testificar públicamente sobre lo que vio esa noche. ¿Quién? La pregunta salió de varios labios simultáneamente. Su nombre es Carmela Rivas. Marisol miró directamente a Armando. Actualmente vive en el extranjero, donde usted no puede alcanzarla. Dolores la ayudó a escapar hace 15 años, cuando usted comenzó a hacer preguntas incómodas sobre testigos del pasado. Armando se dejó caer en su silla, toda pretensión de control abandonándolo. Por primera vez, los miembros de la Junta lo veían como lo que realmente era, un hombre desesperado, cuyas mentiras finalmente lo alcanzaban. Esto requiere una investigación completa. Sebastián Rojas habló con autoridad. Propongo que suspendamos a Armando de la Vega de todas sus funciones ejecutivas hasta que estas acusaciones sean debidamente investigadas. No pueden hacer eso, Armando rugió. Esta empresa es mía. Esta empresa pertenece a sus accionistas. Regina Salazar respondió fríamente. Y si lo que esta joven dice es cierto, usted ha estado mintiendo a esta junta durante décadas. Segundo la propuesta, otro miembro añadió. Tercero, 1 por 1. Las manos se alzaron alrededor de la mesa. Adelaida, Nicolás, Sebastián, Regina, otros cuyos nombres Marisol no conocía, pero cuyos rostros mostraban el mismo disgusto ante las revelaciones. Cuando la votación terminó, 9 de 11 miembros habían votado a favor de la suspensión. Armando de la Vega, el hombre que había controlado este imperio durante décadas, acababa de perder su poder en cuestión de minutos. Pero mientras los demás celebraban silenciosamente la victoria, Marisol notó algo que la hizo estremecer. La expresión en el rostro de Armando no era de derrota, era de cálculo, de planes que todavía no habían sido revelados. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, susurró algo que solo Marisol pudo escuchar. Esto no termina aquí. Hay secretos que ni siquiera Dolores conocía. Secretos sobre tu padre, sobre cómo realmente murió. Pregúntale a tu abuela qué pasó con Rodrigo Martínez. Pregúntale por qué nunca te habló de él. Antes de que Marisol pudiera responder, los guardias de seguridad escoltaban a Armando fuera de la sala, pero sus palabras permanecieron envenenando el aire de Victoria con nuevas preguntas. Su padre, Rodrigo Martínez, el hombre del que su abuela nunca hablaba, el hombre cuya existencia Marisol había aprendido a no cuestionar, qué más le habían ocultado, qué otros secretos esperaban en las sombras, y lo más perturbador, por qué Armando sonreía mientras lo sacaban de la sala, como si supiera algo que cambiaría todo. La batalla del día había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Las palabras de Armando seguían resonando en la mente de Marisol mientras el ascensor descendía los 40 pisos del edificio corporativo. Pregúntale a tu abuela qué pasó con Rodrigo Martínez. Pregúntale por qué nunca te habló de él. Su padre, el hombre que solo existía en una fotografía desgastada que su abuela guardaba en el fondo de un cajón, el hombre cuyo nombre Elena pronunciaba con una mezcla de dolor y algo más que Marisol nunca había logrado identificar. ¿Estás bien? La voz de Nicolás interrumpió sus pensamientos. No, Marisol respondió con honestidad. Armando dijo algo antes de irse, algo sobre mi padre. Adelaida y Nicolás intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida. ¿Ustedes saben algo? Marisol los confrontó directamente.
¿Saben qué le pasó a Rodrigo Martínez? El silencio en el ascensor se volvió insoportable. Finalmente, Adelaida habló. Hay cosas que ni siquiera nosotros conocemos completamente, Marisol, pero si Armando mencionó a tu padre, significa que tiene información que planea usar como arma. Necesito hablar con mi abuela ahora. El viaje de regreso al apartamento fue el más largo de su vida. Cada semáforo, cada curva, cada segundo se estiraba como si el tiempo mismo quisiera torturarla. Cuando finalmente llegó, Marisol prácticamente corrió hacia la puerta. Elena estaba sentada exactamente donde la había dejado esa madrugada, como si no se hubiera movido en horas. La caja de madera seguía abierta frente a ella, pero ahora había otro objeto sobre la mesa, un sobre amarillento que Marisol nunca había visto. Sabía que volverías con más preguntas. Elena habló sin levantar la vista. Las vi en tus ojos cuando te fuiste esta mañana, pero esperaba tener más tiempo. Abuela, ¿qué pasó con mi padre? La anciana cerró los ojos como si la pregunta fuera un golpe físico. Rodrigo, susurró el nombre como una oración. Mi querido Rodrigo. Tu querido. Marisol se sentó frente a ella. Apenas hablas de él. En 24 años solo me has mostrado una fotografía. Siempre pensé que era porque te causaba dolor recordarlo. Me causa dolor porque su muerte fue mi culpa. Las palabras cayeron como piedras en un lago quieto, creando ondas que amenazaban con ahogarlo todo. ¿De qué estás hablando? Elena finalmente abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas que parecían haber esperado décadas para ser derramadas. Rodrigo Martínez no era solo el esposo de Aurora, era mi hijo Marisol, mi único hijo biológico. El mundo se detuvo. Marisol sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que la realidad misma se fragmentaba en 1000 pedazos imposibles de reconstruir. Eso no puede ser cierto. Su voz salió como un susurro. Aurora era mi madre. Tú criaste a Aurora. Si Rodrigo era tu hijo, eso significaría que mis padres eran hermanos adoptivos. Elena completó. Aurora llegó a mi vida cuando Rodrigo tenía 5 años. Los crié juntos como hermanos. Nunca imaginé que terminarían enamorándose. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque la verdad es más complicada de lo que cualquiera podría imaginar. Elena tomó el sobre amarillento y lo sostuvo contra su pecho. Rodrigo siempre supo que Aurora era adoptada, siempre supo que no compartían sangre, pero cuando descubrieron que estaban esperándote, Armando de la Vega apareció en nuestras vidas como una maldición. Armando sabía de mi padre. Armando quería a Aurora para él. Cuando ella lo rechazó y eligió a Rodrigo, su orgullo no lo soportó. Comenzó a investigar a nuestra familia buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Elena abrió el sobre con manos temblorosas y sacó varios documentos arrugados. Descubrió que Rodrigo había tenido problemas con la ley cuando era joven, pequeños robos para ayudarme a pagar las cuentas cuando yo estaba enferma. Nada grave, pero suficiente para que Armando lo usara como amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? Le dijo a Rodrigo que si no desaparecía de la vida de Aurora, haría que lo encerraran durante años. Tenía contactos en el sistema judicial, podía fabricar evidencias, manipular testigos. Rodrigo era un hombre humilde, sin recursos para defenderse. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas arrugadas de Elena. Mi hijo vino a mí esa noche destrozado. Me contó todo. Me dijo que Armando le había dado un ultimátum, alejarse de Aurora para siempre, o enfrentar una condena que destruiría cualquier futuro que pudiera tener. ¿Y qué decidió? Decidió quedarse. Elena sonrió a través de las lágrimas. Me dijo que prefería pasar el resto de su vida en una celda antes que abandonar a la mujer que amaba y al bebé que estaba en camino. Dijo que el amor verdadero no se rendía ante las amenazas de hombres pequeños con billeteras grandes. Marisol sentía las lágrimas rodando por su propio rostro. El padre que nunca conoció había sido un hombre de principios, de valor, de amor inquebrantable. ¿Qué pasó después? Aurora dio a luz. Durante 3 días fueron los padres más felices del mundo. Rodrigo te sostenía durante horas cantándote canciones que él mismo inventaba. Decía que eras el milagro más hermoso que había presenciado. La voz de Elena se quebró por completo, y entonces Armando apareció en el hospital. Exigió llevarte, amenazó a Aurora. Provocó la crisis que acabó con su vida, pero esa no fue su única crueldad esa noche. ¿Qué más hizo? Mientras los médicos intentaban salvar a Aurora, Armando confrontó a Rodrigo en el pasillo del hospital. Le dijo que todo era su culpa, que si hubiera aceptado el acuerdo, si hubiera desaparecido como debía, Aurora estaría viva, que la sangre de ella estaba en sus manos. Elena sacó una hoja doblada del sobre. Esta es la nota que Rodrigo dejó esa noche.
La encontré junto a él, ya sin vida. Marisol tomó el papel con manos que no podían dejar de temblar. La letra era temblorosa, manchada con lo que parecían ser lágrimas secas de décadas atrás. Mamá, perdóname por no ser más fuerte. Perdóname por creer las palabras de ese hombre. Aurora se fue y me llevó el alma con ella. No puedo vivir sabiendo que mi amor le arrebató la vida. No puedo vivir en un mundo donde ella no existe. Cuida a Marisol. Dile que su padre la amó desde el primer momento que la sostuvo. Dile que fue la luz más brillante en la oscuridad más profunda. Y por favor, nunca le cuentes cómo terminé. No quiero que crezca con la sombra de mi cobardía sobre sus hombros. Te amo, mamá, y amaré a Aurora por toda la eternidad. Rodrigo. Marisol no podía respirar. Las palabras en ese papel contaban una historia de amor destruido, de manipulación cruel, de un hombre destrozado por un monstruo sin corazón. Mi padre no pudo soportar el dolor y partió. Las palabras salieron como un susurro ahogado. Armando de la Vega le robó la voluntad de vivir. Elena corrigió con voz cargada de décadas de rabia contenida. Le hizo creer que era culpable de la muerte de Aurora. Lo destruyó con palabras más letales que cualquier arma. ¿Por qué guardaste esto en secreto? Porque Rodrigo me pidió que lo hiciera. Su última voluntad fue que nunca supieras la verdad. Quería protegerte, incluso en la muerte. Pero tenía derecho a saber. Marisol sintió la rabia mezclándose con el dolor. Tenía derecho a conocer a mi padre, a entender por qué crecí sin él. Lo sé. Elena bajó la cabeza. Y cada día de estos 24 años, esa culpa me ha consumido. Pero tenía tanto miedo, Marisol. Miedo de que la verdad te destruyera como destruyó a Rodrigo. Miedo de que Armando encontrara nuevas formas de hacerte daño si sabías demasiado. El silencio que siguió fue el más doloroso que Marisol había experimentado. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, sobre su propia identidad, se había derrumbado en cuestión de horas. Pero en medio de ese dolor, algo más comenzaba a emerger. Algo más fuerte que la tristeza, más poderoso que la desesperación. Determinación. Armando de la Vega destruyó a mi padre. Marisol habló con voz que ganaba fuerza con cada palabra. Causó la muerte de mi madre. Arruinó la vida de mi bisabuela. Te mantuvo viviendo con miedo durante décadas y todavía tiene la audacia de amenazarme. Marisol, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que ya es hora de que alguien lo detenga. El teléfono de Marisol sonó en ese momento. Era un número desconocido con prefijo internacional. Dudó un instante antes de contestar. ¿Marisol Ramírez? Una voz femenina con acento extranjero preguntó. Mi nombre es Carmela Rivas. Adelaida de la Vega me contactó hace unas horas. Me dijo que finalmente llegó el momento de contar la verdad. El corazón de Marisol se aceleró. La enfermera que había presenciado todo, la testigo que había estado escondida durante 15 años. Señora Rivas, necesito hablar con usted. Lo sé, querida, por eso estoy llamando. La voz de Carmela tembló ligeramente. Hay cosas sobre esa noche que nadie más sabe. Cosas que he guardado durante demasiado tiempo porque tenía miedo. ¿Qué tipo de cosas? Armando de la Vega no solo provocó la crisis de tu madre con sus amenazas, hizo algo más, algo que ni siquiera Elena sabe. Marisol miró a su abuela, quien escuchaba la conversación con expresión de confusión. ¿Qué hizo? Sobornó a uno de los médicos para que no interviniera a tiempo. Pagó para que Aurora muriera, Marisol, y tengo las pruebas. El mundo se detuvo por tercera vez en ese día interminable. ¿Tiene pruebas? Grabaciones. El médico, antes de morir hace 3 años, me confesó todo. Estaba consumido por la culpa. Me dio cintas donde admite lo que hizo y quién le pagó. Las he guardado todos estos años esperando el momento correcto. ¿Por qué ahora? Porque estoy enferma, querida. Los doctores me dan menos de 1 año y no quiero irme de este mundo sin haber hecho justicia. La voz de Carmela se fortaleció. Tu bisabuela Dolores me salvó la vida cuando Armando comenzó a buscarme. Me escondió, me protegió, me dio una nueva identidad. Le debo todo. Y la mejor forma de pagarle es ayudando a su bisnieta a terminar lo que ella empezó. ¿Dónde está usted? Estoy tomando un vuelo esta noche. Llegaré mañana por la mañana. Adelaida me recogerá en el aeropuerto. Señora Rivas, ¿por qué arriesgarse a volver después de tantos años? Porque algunas verdades son más importantes que el miedo, Marisol, y porque quiero mirar a Armando de la Vega a los ojos cuando finalmente caiga. La llamada terminó, dejando a Marisol sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué dijo? Elena preguntó con voz temblorosa. Que Armando no solo provocó la muerte de mi madre, la planeó, pagó para que sucediera. El grito que salió de Elena
fue el sonido más desgarrador que Marisol había escuchado en su vida. 24 años de dolor, de dudas, de culpa finalmente tenían una explicación monstruosa. Mi niña, Elena sollozaba. Mi Aurora. Él causó su muerte. Marisol abrazó a su abuela con fuerza, sintiendo el cuerpo frágil sacudirse con cada sollozo. En ese momento no había herederas, ni fortunas, ni batallas corporativas. Solo había dos mujeres rotas, unidas por décadas de pérdida, finalmente entendiendo la magnitud del mal que habían enfrentado. Pero el dolor, por más profundo que fuera, no podía detener lo que ya estaba en movimiento. El teléfono de Marisol vibró con un mensaje de Nicolás. Malas noticias. Armando convocó una conferencia de prensa para mañana al mediodía. Va a contraatacar públicamente. Dice que tiene revelaciones que destruirán tu credibilidad para siempre. Necesitamos prepararnos. Marisol leyó el mensaje y sintió algo cambiar dentro de ella. El miedo que había sentido horas antes se había transformado en algo completamente diferente. Resolución. Abuela, habló con voz firme. Mañana vamos a terminar con esto. Mañana Armando de la Vega va a enfrentar a todas las personas que destruyó y por primera vez en su vida va a perder. Elena la miró con ojos todavía húmedos, pero había algo nuevo en ellos. Esperanza. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, susurró. Lo sé, abuela. Marisol apretó sus manos. Y mañana voy a honrar su memoria de la única forma que sé, luchando por la verdad hasta el final. Afuera, la noche caía sobre la ciudad como un manto oscuro, pero Marisol ya no le temía a la oscuridad, porque sabía que después de la noche más larga, siempre llegaba el amanecer, y el amanecer de mañana traería justicia o destrucción. Solo el tiempo lo diría. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados, cuando Marisol terminó de prepararse para el día más importante de su vida. No había dormido. Cada hora de la noche había sido dedicada a revisar documentos, organizar evidencias y preparar las palabras que finalmente harían justicia a todos los que Armando de la Vega había destruido. Elena la observaba desde el umbral de la habitación, sus ojos cansados, pero llenos de algo que Marisol no había visto en años. Paz, te pareces tanto a ella, susurró la anciana. Aurora tenía esa misma mirada cuando decidía algo, como si el mundo entero pudiera derrumbarse y ella seguiría de pie. Aprendí de las mujeres más fuertes que conozco. Marisol se acercó para abrazarla. De ti, de mi madre, de Dolores. Toda esa fuerza corre por mis venas. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizada, admitió Marisol. Pero el miedo ya no me controla. Ahora yo lo controlo a él. El teléfono vibró con un mensaje de Adelaida. Carmela llegó. Estamos en camino. La conferencia de prensa de Armando comienza en 3 horas. Es hora de escribir el final de esta historia. El centro de convenciones Palacio de los Azulejos bullía de actividad cuando Marisol llegó acompañada de su abuela, Elena, Nicolás, Adelaida, el abogado Navarro y una mujer mayor que caminaba con dificultad, pero con determinación inquebrantable, Carmela Rivas. Periodistas de todos los medios importantes se agolpaban en el auditorio principal, donde Armando de la Vega había convocado su conferencia. Las cámaras apuntaban al podio vacío, esperando al hombre que prometía revelaciones explosivas. ¿Cuál es el plan?, Nicolás preguntó mientras observaban la multitud desde una sala privada. Dejamos que Armando hable primero, Marisol respondió. Que diga todas sus mentiras, que intente destruirme públicamente, y luego, cuando crea que ha ganado, le quitamos todo. Es arriesgado, Navarro advirtió. Si sus acusaciones son convincentes, la opinión pública podría volverse en tu contra antes de que tengamos oportunidad de responder. La verdad siempre es más poderosa que las mentiras. Carmela habló por primera vez, su voz rasposa pero firme. He esperado 15 años para este momento. Unos minutos más no cambiarán nada. A las 12 en punto, Armando de la Vega subió al podio. Vestía un traje impecable, y su expresión era la de un hombre completamente seguro de su victoria. Las cámaras capturaban cada uno de sus movimientos mientras se aclaraba la garganta. Damas y caballeros de la prensa, gracias por acompañarme hoy, comenzó con voz resonante. Durante las últimas 48 horas, mi familia y mi empresa han sido atacadas por una campaña de difamación orquestada por individuos que buscan apropiarse de lo que no les pertenece. Hizo una pausa dramática, dejando que las cámaras capturaran su expresión de indignación fingida. Una joven llamada Marisol Ramírez, empleada de limpieza en uno de mis hoteles,
Ha presentado documentos supuestamente legales que la vinculan con mi familia. Afirma ser heredera de una fortuna que, según ella, le fue robada. Las pantallas detrás de él mostraron fotografías de Marisol en su uniforme de trabajo. Pero tengo evidencia irrefutable de que esta mujer es una impostora. Los documentos que presenta son falsificaciones elaboradas. El testamento que dice poseer fue creado fraudulentamente y las personas que la apoyan, incluyendo a mi propia esposa y sobrino, han sido manipuladas por sus mentiras. Armando sacó una carpeta y la alzó teatralmente. Aquí tengo pruebas de que Marisol Ramírez tiene antecedentes de comportamiento fraudulento. Registros que demuestran que ha intentado estafar a otras familias adineradas en el pasado. Esta mujer no es una heredera perdida, es una criminal que ha perfeccionado el arte del engaño. Los murmullos recorrieron el auditorio. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas. Por lo tanto, anuncio que emprenderé acciones legales inmediatas contra Marisol Ramírez y todos sus cómplices. La verdad siempre triunfa sobre las mentiras, y hoy la verdad está a punto de triunfar. Señor de la Vega, la voz de Marisol cortó el aire como un rayo. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada lateral del auditorio, donde ella caminaba con paso firme hacia el escenario, seguida por su grupo de aliados. ¿Qué es esto? Armando perdió la compostura por un instante. Seguridad. Saquen a esta mujer. Yo no haría eso. Nicolás alzó la voz. No si quiere que el mundo escuche lo que realmente pasó. Marisol subió al escenario sin detenerse. Los guardias de seguridad vacilaron, confundidos sobre cómo proceder. La tensión en el auditorio era eléctrica. Señoras y señores de la prensa, Marisol habló directamente a las cámaras. Mi nombre es Marisol Ramírez, y sí, hasta hace 2 días era empleada de limpieza en el Hotel El Charro Dorado, pero esa no es mi historia completa. Se giró para mirar a Armando directamente a los ojos. Mi bisabuela se llamaba Dolores Altamirano. Fue la bailarina más talentosa de su generación. Mi abuela se llama Elena Ramírez. Ha dedicado su vida a protegerme de hombres como usted. Mi madre se llamaba Aurora Ramírez y usted provocó su muerte. El auditorio estalló en exclamaciones. Armando palideció visiblemente. Eso es una acusación ridícula. Intentó recuperar el control. No pueden permitir que esta mujer... Tengo pruebas. Marisol lo interrumpió. Y tengo testigos. Hizo una señal hacia la entrada. Carmela Rivas caminó lentamente hacia el escenario, cada paso resonando en el silencio absoluto que se había apoderado del auditorio. Mi nombre es Carmela Rivas, habló directamente a las cámaras. Durante 30 años fui enfermera en el Hospital Central. Hace 24 años presencié algo que me ha perseguido cada noche desde entonces. Esta mujer no tiene credibilidad. Armando interrumpió desesperadamente. Fue despedida por incompetencia. Fui despedida porque me negué a guardar silencio. Carmela respondió con calma, sobre lo que usted le hizo a Aurora Ramírez. Sacó un pequeño dispositivo de su bolso. Esto es una grabación del doctor Emilio Vargas, el médico que atendió a Aurora esa noche. Me la entregó 3 años antes de morir, consumido por la culpa de lo que había hecho. Presionó el botón de reproducción, la voz del médico fallecido llenó el auditorio. Carmela, ya no puedo vivir con esto. Armando de la Vega me pagó 50,000 pesos para que no interviniera cuando Aurora Ramírez comenzó a tener complicaciones. Me dijo que si ella moría, él se aseguraría de que mi carrera prosperara. Si sobrevivía, destruiría todo lo que yo había construido. Era joven, era cobarde, y tomé la decisión más horrible de mi vida. Dejé morir a una mujer inocente por dinero. Que Dios me perdone, porque yo nunca podré perdonarme. El silencio que siguió fue devastador. Armando de la Vega estaba paralizado. Su rostro una máscara de terror mientras veía su mundo desmoronarse en tiempo real. Eso es una falsificación, balbuceó. Esa grabación fue manipulada. También tenemos los registros bancarios que muestran la transferencia. Navarro intervino entregando documentos a los periodistas más cercanos, depositados en la cuenta del Dr. Vargas, 3 días después de la muerte de Aurora Ramírez. El origen, una cuenta corporativa de inversiones de La Vega. Y hay más. Marisol continuó. Después de causar la muerte de mi madre, usted destruyó psicológicamente a mi padre. Elena se adelantó sosteniendo la carta de Rodrigo con manos temblorosas. Mi hijo Rodrigo Martínez era el esposo de Aurora. Su voz se quebraba, pero no se detenía. Armando de la Vega lo acusó de ser culpable de la muerte de su esposa. Lo amenazó. Lo torturó con palabras hasta que Rodrigo no pudo soportarlo más.
Las lágrimas corrían por las mejillas de la anciana, mientras leía fragmentos de la carta de su hijo en voz alta. El auditorio estaba completamente silencioso. Varios periodistas lloraban abiertamente. Este hombre, Elena señaló a Armando, destruyó a mi familia completa, destruyó a la madre de mi nieta, destruyó a mi hijo. Me mantuvo viviendo con miedo durante 24 años y todo porque no soportaba que una mujer lo rechazara. Marisol tomó el micrófono una última vez. Armando de la Vega no es un empresario respetable. Es el responsable de tantas muertes que ha usado su dinero y poder para escapar de la justicia durante décadas. Pero hoy, frente a todas estas cámaras, frente al mundo entero, la verdad finalmente sale a la luz. Se giró hacia las cámaras. Mi bisabuela Dolores Altamirano dedicó sus últimos años a reunir evidencia para este momento. Sabía que algún día la verdad emergería y me dejó su legado no para que yo me vengara, sino para que construyera algo mejor sobre las cenizas de tanta destrucción. Su voz ganó fuerza con cada palabra. Voy a usar la herencia de Dolores para reconstruir la Academia Flor de Maguey, un lugar donde niñas y niños sin recursos puedan aprender a bailar, a soñar, a creer que su talento vale más que cualquier certificado. Un lugar que honre la memoria de mi madre, de mi padre y de todos los que fueron silenciados por hombres que creen que el dinero puede comprar impunidad. Las cámaras capturaban cada momento mientras Armando de la Vega permanecía inmóvil, completamente derrotado. Señor de la Vega, Marisol lo miró directamente. Hace 2 noches usted me dijo que personas como yo existíamos solo para limpiar los pisos de personas como usted, que el vals era para los privilegiados y el trapeador para los demás. Dio un paso hacia él, pero se equivocó porque esta empleada de limpieza acaba de barrer con todas sus mentiras frente al mundo entero. Y cuando la justicia termine con usted, será usted quien tenga que aprender a limpiar los pisos de una celda. Los aplausos comenzaron lentamente desde el fondo del auditorio. 1, 2, 10, 100 personas de pie, ovacionando a la mujer que había enfrentado a un gigante y había ganado. Las sirenas de la policía se escucharon afuera. Oficiales entraron al auditorio con órdenes de arresto. Armando de la Vega fue esposado frente a las mismas cámaras que él había convocado para destruir a Marisol. Mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron con los de ella por última vez. Ya no había arrogancia en esa mirada, solo derrota absoluta. Esto no ha terminado, susurró. Sí, Marisol respondió con calma. Terminó hace 24 años cuando mi madre exhaló su último aliento. Solo tomó este tiempo para que el mundo lo supiera. 6 meses después, Marisol estaba parada frente a un edificio recién renovado en el corazón del barrio donde había crecido. Un letrero brillante anunciaba Academia Dolores Altamirano, donde los sueños bailan libres. A su lado, Elena sonreía con lágrimas de felicidad. Nicolás y Adelaida observaban con orgullo, y frente a ellos cientos de niñas y niños esperaban ansiosos la inauguración del lugar que cambiaría sus vidas. ¿Quieres decir algunas palabras?, Nicolás preguntó. Marisol asintió y se acercó al micrófono instalado frente a la entrada. Hace 6 meses yo era invisible, una empleada de limpieza que el mundo prefería no ver. Pero mi bisabuela Dolores me enseñó a través de su legado que el talento verdadero no necesita permiso para brillar. Mi madre Aurora me enseñó a través de su sacrificio que el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Mi padre Rodrigo me enseñó a través de su memoria que la dignidad vale más que la vida misma. Y mi abuela Elena me enseñó cada día durante 24 años que la esperanza nunca debe abandonarse. Miró a los niños que la observaban con ojos brillantes de ilusión. Esta academia es para ustedes. Para cada niña que sueña con bailar, pero no tiene dinero para clases. Para cada niño que tiene talento, pero nadie que lo vea. Para todos los que alguna vez fueron invisibles y merecen brillar. Tomó las tijeras ceremoniales y cortó el listón. Hoy los sueños bailan libres. Los aplausos llenaron el aire mientras los niños corrían hacia el interior de la academia, sus risas resonando como la música más hermosa del mundo. Elena se acercó a Marisol y tomó su mano. Tu madre está aquí, susurró. Puedo sentirla. Y tu padre también. Están orgullosos de ti, mi niña. Tan orgullosos. Marisol miró hacia el cielo azul, sintiendo una brisa suave acariciar su rostro. Lo sé, abuela, lo sé. Y por primera vez en 24 años, Marisol Ramírez sintió que finalmente estaba en casa, no en un edificio, no en una dirección, sino en la verdad, en el amor, en la justicia que había tardado toda una vida en llegar, pero que había llegado porque las estrellas,
aunque tarden, siempre terminan brillando. Y Marisol Ramírez brillaba más fuerte que nunca.